Buenas tardes a todas. Bueno, para mí son buenas tardes. Aquí con mi café, no sé vosotros a qué hora estaréis viendo la sesión, pero ya estamos de vuelta con la última sesión que se titula Aplicaciones de la aberrometría ocular. Hemos visto en las sesiones anteriores, en la una, los avances que había dentro del campo de la refracción ocular. En la segunda sesión vimos cómo se pueden medir las aberraciones oculares y cómo se representan a través de los polinomios de Zernike, y en esta última sesión ya vamos a ver diferentes aplicaciones de la aberrometría, tanto en el ámbito de la práctica clínica como en la investigación. Nos vamos a centrar en tres campos. El primero de ellos, y en el que vamos a hacer mayor hincapié, van a ser las lentes de contacto. Nos centraremos en la medida de la aberrometría ocular en córnea irregular, en queratocono, en ortoqueratología y también con lentes de contacto multifocales. En el caso de la cirugía refractiva veremos dos técnicas para corregir las aberraciones, tanto en el procedimiento miópico como hipermetrópico en cirugía refractiva corneal y lenticular. Y por último vamos a ver cómo afectan las aberraciones a los pacientes con ojo seco y otras condiciones como la catarata y la pinguécula. Primero de todo voy a poner en la presentación que tenéis disponible lo que son los valores de normalidad de las aberraciones en micras, para que tengáis una referencia en vuestra práctica clínica si tenéis aberrómetros y soléis trabajar con ellos. Este es un estudio de Applegate y colaboradores en el que reportaron en una población de diferentes edades los valores de las aberraciones de alto orden, que viene representada por la RMS de alto orden, que si recordamos de la sesión anterior sería la distancia media que hay entre un frente de onda aberrado y un frente de onda ideal sin aberraciones. El valor del RMS, es decir, el valor de la raíz cuadrada del coma vertical al cuadrado y el coma horizontal al cuadrado, la aberración esférica y también el trefoil, que como dijimos son los que tienen mayor repercusión en el ojo. En este estudio lo que hicieron, pues como digo, fue cuantificar las aberraciones de una población de diferente edad para diferentes tamaños de pupila, desde 3 hasta 7 milímetros. Y lo que se observa en estos valores de normalidad, si nos fijamos en el RMS de alto orden, es que cuanto mayor es el tamaño de la pupila, mayor se hace el valor de la aberración, como bien dijimos. Pero también, a medida que vamos cumpliendo años, las aberraciones se van haciendo cada vez más significativas. Luego tenemos otro artículo también de valores de normalidad de Salmon y Van der Poel, que nos muestran los valores de normalidad de los polinomios de Zernike de forma individual. Es decir, aquí ya no se agrupan las aberraciones por RMS, sino que tenemos un valor de cada polinomio de Zernike. Cada polinomio de Zernike sería este valor de z dado por la frecuencia angular, que es el valor de arriba, y el orden de la aberración. Por tanto, aquí tenemos una frecuencia de -3 y un orden de 3, que sería la aberración trefoil. Luego tenemos una frecuencia de -1, un orden de 3, que sería la aberración coma vertical, y así todas ellas hasta orden 6. Podéis consultar si tenéis alguna duda de qué aberración es en la diapositiva, en la sesión anterior, a qué valor se corresponde cada una de las aberraciones. Ya os adelanto que z-1,3 es la aberración coma vertical, 1,3 la horizontal y 4,0, 0,4 mejor, frecuencia angular 0, orden 4 sería la aberración esférica. Y estos valores están reportados para tamaño de pupila de 3, 4, 5 y 6 milímetros. Y si observamos en una población de mediana edad, en torno a 40 años de media, vemos que la aberración esférica, este valor de aquí de 0,128 micras, y la aberración coma vertical, esta aberración de 0,143 micras, son las que tienen mayor relevancia en el frente de onda de un paciente sano estándar. Centrémonos ahora, vayamos al campo de las lentes de contacto. Vamos a empezar a ver cómo afectan las aberraciones en el caso del queratocono. Recordemos que el queratocono es una estasia corneal bilateral y asimétrica que cursa con una protrusión inferior en la mayoría de casos. Esta protrusión inferior lo que genera de la córnea, se ve aquí una imagen de una córnea queratocónica, esta sería la protrusión inferior.
lo que genera es una falta de simetría de revolución en el ojo, es decir, la potencia de la parte superior es diferente a la parte inferior. En la parte inferior se genera mayor potencia debido a esta protrusión del cono. Por tanto, imaginémonos rayos que vienen desde el infinito, paralelos al eje óptico y que atraviesan el vértice, focalizarían en la retina en caso de que no tuviese error refractivo y formarían un foco nítido como estáis viendo en la imagen. Los rayos que vienen por la región superior, también que no está afectada por la protrusión del cono, si en principio el paciente es, como digo, está corregido y no tiene otras aberraciones de alto orden, el foco también estaría aquí, ya que la imagen de un punto sería un punto si no tenemos aberraciones. Pero ¿qué ocurre en el caso del queratocono? Que si viene un rayo desde el infinito y atraviesa el cono, esta región del cono tiene mayor potencia. Por tanto, estos rayos van a focalizar por delante de la retina y al focalizar por delante de la retina va a generar esta maraña de puntos desenfocados que, como veis aquí, forma un patrón de aberración coma vertical que en el caso del queratocono, al tener el cono protruido hacia abajo, va a ser de signo negativo. A mí me dijeron que también podía haber conos superiores, yo nunca he visto ningún cono superior. Y bueno, también es verdad que el cono no siempre queda descentrado 100% hacia abajo, sino que también tiene cierta componente horizontal, principalmente temporal. Por eso el coma no es puramente un coma vertical negativo, sino que también tiene cierto componente horizontal. Bien, estas aberraciones que se generan en el queratocono, esta aberración coma vertical de signo negativo, viene dada por la cara anterior de la córnea, ya que si recordáis dijimos que está en contacto con el aire y es la que mayor influencia tiene sobre la aberrometría total. Pero en el caso del queratocono, la cara posterior tiene mayor curvatura que la cara anterior. Y al estar envuelta por un lado el índice de refracción del electrón y por el otro lado con el índice de refracción del humor acuoso, el signo de la aberración que se genera es contrario al de la cara anterior. Es decir, que la cara posterior está compensando parcialmente todas las aberraciones que se generan en la cara anterior debido a esa diferencia de índices de refracción. ¿Qué implica esto? Que en queratoconos que son leves, la cara posterior compensa el 10% de las aberraciones que induce la cara anterior. Es decir, la cara posterior va a generar una aberración coma vertical de signo positivo 10 veces inferior a la aberración coma vertical de signo negativo que tiene la cara anterior. En queratoconos moderados y avanzados, este porcentaje de compensación de la cara posterior aumenta hasta un 20%. Por eso, si los pacientes realmente con queratoconos no se viesen compensados por esta cara posterior, tendrían más aberraciones y tendrían peor calidad óptica. Y vamos a ver luego la influencia que tiene con este caso clínico el hecho de que tengan una curvatura de la cara posterior mayor que en la cara anterior. Este es un caso de un queratocono, como estáis viendo, con una refracción para 4,4 milímetros objetiva de menos 9,25 a 110, claramente un queratocono vertical con CAS de 720, 655, estamos hablando ya de un queratocono moderado, no uno leve, al que viene a consulta para adaptarse a una lente escleral. Bien, antes de la adaptación de la lente escleral medimos la aberrometría con un aberrómetro con un sensor de Harman-Schack y obtenemos este mapa de aberraciones. Esto es un mapa de cómo es el frente de onda de este paciente, de las aberraciones de alto orden. Si recordáis de los polinomios de Zernike, nos encontramos frente a una zona de elevación inferior en este frente de onda y una zona de depresión superior en el frente de onda. Claramente se ve que es un patrón de coma vertical que en el caso del cono estar protruido hacia abajo se genera un coma vertical de signo negativo, aunque también tiene cierta componente horizontal ya que está ligeramente inclinado hacia la izquierda. Y si veis aquí, esta sería la PSF de ese paciente en la imagen de un punto que forma la retina que está completamente aberrado.
Lo que queremos conseguir con una lente escleral, ya lo sabéis, es generar ese menisco precorneal entre la cara posterior de la lente y la cara anterior de la córnea, que regularice la superficie anterior refractiva del ojo y reducir así por tanto las aberraciones del paciente. Adaptamos la lente ICD en este paciente, no voy a entrar en detalles, y una vez adaptada la lente escleral volvemos a medir las aberraciones y obtenemos ese mapa del frente de onda. En este caso vemos que las zonas de elevación, las zonas de depresión superiores, perdón, se han convertido en zonas de elevación, y las zonas de depresión con la lente de contacto previamente eran zonas de elevación, es decir, tenemos un mapa completamente contrario. ¿A qué se debe esto? Cuando ponemos la lente escleral, realmente lo que estamos haciendo es corregir las aberraciones de la cara anterior, pero como hemos dicho, la cara posterior de la córnea tiene mayor curvatura que la cara anterior y las lentes esclerales no consiguen regularizar esta superficie. Por tanto, cuando compensamos las aberraciones de la cara anterior, las de la cara posterior se manifiestan, y por eso el paciente con lente de contacto escleral tiene este patrón aberrométrico que, como veis, se corresponde con una aberración coma vertical de signo positivo que se corresponde principalmente con la cara posterior de la córnea. Si veis aquí la PSF, se ve claramente este coma vertical positivo en el que los rayos centrales convergerían en estos puntos de aquí, y veis que hacia abajo se va formando esta maraña de puntos propios de la aberración coma. Por tanto, hay que ser consciente de que tanto las lentes esclerales como lentes rígidas, si bien nos dicen que corrigen las aberraciones de alto orden, no corrigen todas las aberraciones de alto orden, solamente las de la cara anterior, y en el caso de un queratocono avanzado podemos encontrarnos que esa cara posterior esté generando también aberraciones aún con la lente de contacto puesta, y que el paciente manifieste mala visión. En este caso es importante saber transmitirle al paciente que este tipo de aberración con los diseños que tenemos hoy en día no podemos corregirlo, y que realmente cabe esperar que con un tiempo portando la lente de contacto, si el paciente tiene sintomatología, que evidentemente la sintomatología visual va a ser muchísimo mejor que la que tenía sin lente de contacto o con gafas, que mejorará con el tiempo debido a ese periodo de neuroadaptación, pero que seáis conscientes de que no corregimos todas las aberraciones. Luego también medir las aberraciones en queratocono, en este caso la aberrometría corneal de la cara anterior, llevó a Liu y Sabayek a clasificar el queratocono en diferentes estadios. Ellos lo que hicieron fue establecer este valor de coma like, que sería la raíz cuadrática media del coma vertical al cuadrado más el coma horizontal al cuadrado más el coma vertical secundario más el coma horizontal secundario, que estos son aberración coma de quinto orden, y estos son aberraciones coma de séptimo orden. Por tanto, podemos establecer este valor de coma like. En un estadio 1, ellos establecieron que para CAS inferiores de 48 dioptrías, inferiores o iguales, los pacientes se clasifican en un estadio 1 cuando tienen un RMS de coma like desde 1,5 hasta 2,5 micras para un diámetro pupilar de 6 milímetros. Estamos hablando de aberrometría corneal de la cara anterior. En un estadio 2, estos pacientes tendrían un RMS de coma like desde 2,5 hasta 3,5 micras. En un estadio 3, desde 3,50 micras hasta 4,50 micras. Y en un estadio 4, estamos hablando de un RMS de coma like por encima de las 4,5 micras. Evidentemente, esta clasificación no se hace exclusivamente en base al RMS de coma like, sino que se tiene en cuenta la curvatura corneal, si hay presencia o no de scarring, y el espesor de la córnea. Hemos visto cómo se miden y qué implicaciones tienen tanto la aberración de la cara anterior como de la cara posterior en el queratocono. Y ahora vamos a mostrar bastantes estudios que en los últimos años han dado una nueva percepción a la corrección de las aberraciones en el caso del queratocono. Estamos acostumbrados en el queratocono a decir que el método Gold estándar es la adaptación de lentes rígidas, y como hemos visto solamente se corrige en la cara anterior del queratocono. Pero en los últimos años se han diseñado lentes con el fin de corregir tanto las aberraciones de la cara anterior como de la cara posterior.
En esta línea se han diseñado lentes de contacto hidrofílicas blandas que se denominan guiadas por frente de onda. Este tipo de lentes de contacto son aquellas en las que sobre su cara anterior se traza una superficie o se diseña una superficie refractiva que induce aberraciones de alto orden de signo contrario a las que tiene el paciente. Por tanto, si inducimos aberraciones de la misma magnitud y de signo contrario que las que tiene el paciente, teóricamente estaremos dejando al paciente en cero aberraciones. Esto es un método teórico. En este estudio de Ginabay y colaboradores de la Universidad de Manchester, lo que hicieron fue adaptar a pacientes con queratocono lentes de contacto rígidas corneales estándar, un diseño específico, lentes de contacto tórica hidrofílica y luego dos tipos de lentes de contacto blandas guiadas por frente de onda. Una que corregía teóricamente el 100% de las aberraciones de alto orden de los pacientes y otras que corrigen teóricamente, repito, el 50% de las aberraciones de los pacientes. Lo que hicieron fue medir la aberrometría y comprobar qué es lo que pasaba y con cada una de estas aberraciones. Si nos vamos directamente, para resumir un poco el estudio y no entrar en mucho detalle, vemos que estos son los valores de RMS de alto orden que tienen los pacientes de queratocono para un diámetro pupilar de 4 dioptrías. Estaríamos hablando en torno a 1,2-1,3 micras de RMS de alto orden. Con la lente rígida corneal, como cabe esperar, se corrigen todas las aberraciones, no se corrigen todas, pero sí se corrigen gran parte de ellas, más de un 50%, y tenemos estos valores de aberración representados en blanco, aberraciones de alto orden me refiero. En verde, este verde de aquí, tenemos los resultados de la lente tórica, que como vemos corrigen parte de esas aberraciones del queratocono, pero no tantas como la lente rígida. Y luego en este color rosa rojo tenemos la lente de contacto, que teóricamente tendría que corregir el 100% de las aberraciones, pero ya vemos que no es así, porque si corrigiese el 100% la barra estaría aquí abajo, sino que corrige incluso menos niveles de aberración que la lente rígida corneal. Y por otro lado tenemos las lentes que corrigen teóricamente el 50%, que curiosamente corrigen más aberración que las que van destinadas a corregir el 100%. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué una lente que corrige el 50% en realidad corrige más que una lente que teóricamente corrige el 100%? Porque este tipo de tratamientos guiados por frente de onda, cuando queremos corregir aberraciones, necesitamos sistemas ópticos que estén bien centrados. Es decir, la lente de contacto tiene que quedar bien centrada respecto al centro pupilar. ¿Qué es lo que ocurre con una lente blanda? Que con el parpadeo la lente se mueve. Y con ese movimiento se produce una pérdida de simetría de revolución en el sistema, y ya no solo no se corrigen aberraciones, sino que se generan más aberraciones de las que cabría esperar a la hora de corregirlas. Por eso, cuanto mayor es la magnitud de las aberraciones que queremos corregir, más sensibles a estos cambios en el movimiento, en el descentramiento e incluso en la rotación de las lentes de contacto son las lentes. Es muy complicado corregir el 100% de las aberraciones, y para este tipo de adaptaciones se requiere una lente personalizada. Si sumamos a que no son realmente eficaces como cabría esperar y que son personalizadas y para cada paciente se requiere una lente individual, cabe imaginarnos que esta ha sido la razón por la cual estas lentes todavía no han entrado en el mercado, y yo tengo mis dudas de si realmente entrarán en el mercado en los próximos años. Este estudio, por ejemplo, es de 2014, ya hace... bueno, imagino que empezaría 1 o 2 años antes de la publicación del estudio. Han pasado ya 7 años desde que se publicó el estudio y todavía no ha aparecido nada que se le parezca en el mercado. Ya tengo mis dudas de que alguien se atreva a hacerlo. Y luego tenemos lentes esclerales, también guiadas por frente de onda. El objetivo es el mismo. Sabemos que la lente escleral corrige la cara anterior del queratocono, pero la cara posterior todavía deja un residuo aberrométrico. Estas lentes esclerales guiadas por frente de onda lo que pretenden es corregir también estas aberraciones de la cara posterior que una lente de contacto estándar no corrige. Aquí en pacientes con queratocono, Marsaki y colaboradores lo que hicieron fue adaptar este tipo de lentes esclerales guiadas por frente de onda en 7 pacientes, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, y lo que vieron es que en 5 de estos pacientes, por ejemplo, si nos vamos a este paciente que sería el número 1, ojo derecho, estas son las aberraciones que tendría el paciente, el ojo con queratocono, sin lente de contacto, sin compensación. Estas son las aberraciones que cabría esperar para un sujeto de la misma edad sano, sin queratocono, es decir, el queratocono evidentemente aumenta las aberraciones, y estas son las aberraciones
que tendría el paciente con la lente de contacto escleral guiada por frente de onda, es decir, que incluso da, en este caso, mejores valores que los que tendría un paciente sano, mejor calidad óptica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 2 pacientes, de estos 7 pacientes, el número 4, estos 2 ojos, y el número 7, también estos 2 ojos, en los que no solo no mejora el RMS de alto orden, sino que también en algunos ojos empeora estos valores de RMS. Mirad aquí, por ejemplo, en el paciente 4, ojo derecho, estas son las aberraciones que tendría el ojo sin compensación, estas son las aberraciones para un sujeto también de la misma edad sano, y aquí vemos las aberraciones que tendría el ojo con la lente de contacto puesta. Vemos que con la lente de contacto puesta se están generando más aberraciones de las que inicialmente tenía el ojo sin compensación. Esto se asocia al descentramiento que tienen las lentes de contacto esclerales en algunos pacientes, y que cuando perfilamos sobre su superficie anterior este frente de onda contrario al del queratocono, al no estar bien centrado se genera esta pérdida de simetría de revolución y volvemos a lo mismo. No se corrigen aberraciones, sino que inducimos mayores niveles de aberración. Por tanto, estas lentes son muy buena opción en aquellos casos en los que funcionan. En aquellos casos en los que existe un descentramiento de la lente, pues ya vemos que no funcionan. Aquí tenemos una alternativa mucho más fácil y que tenemos en el mercado, que son las lentes de contacto hidrofílicas prismáticas, es decir, una lente de contacto blanda tórica que tiene incorporado un prisma balastrado. Los prismas balastrados son prismas de base inferior que se introducen en las lentes de contacto blandas para estabilizar la posición de las lentes tóricas. En este estudio, que fue parte de mi trabajo fin de máster y que realicé con Jesús Carballo y José Manuel López Alonso como tutores, y está publicado en Ion Contact Lens, vimos que diferentes potencias prismáticas de base inferior de este prisma balastrado lo que generaban eran mayores niveles de aberración coma vertical de signo positivo. Es decir, que cuanto mayor es la potencia prismática de este prisma, mayor aberración coma vertical positiva inducimos. Si recordáis de la sesión anterior, decíamos que el hecho de inducir un efecto prismático lo que generaba era una aberración coma en la misma dirección, ya que se perdía la simetría de revolución en el resto del sistema óptico. Y por eso el prisma no solamente se ayuda a estabilizar las lentes de contacto, sino que generan este coma vertical positivo, que es de signo contrario al coma vertical negativo que tienen los queratoconos, y de ahí que propusiésemos su uso para corregir parcialmente las aberraciones del queratocono. Este es un estudio que está también recientemente publicado por Jesús Carballo y otros autores en la revista Contact Lens Anterior Eye, que continúa esta línea de investigación. Lo que hicieron fue adaptar lentes de contacto blandas con una potencia prismática de 0,6 dioptrías prismáticas, si no me equivoco, y midieron las aberraciones tanto sin lente como con lentes de contacto blandas en pacientes sanos y en pacientes con queratocono. Lo que vieron en pacientes con queratocono es que la aberración coma vertical que tenían estos pacientes, que era de menos 0,22, tiene una aberración coma vertical de signo negativo, porque el cono protruye hacia abajo. Cuando ponemos la lente de contacto con esta potencia prismática, se reduce ese valor negativo, es decir, que se está induciendo un coma vertical positivo con la lente de contacto puesta. Y en pacientes sanos tenemos exactamente el mismo efecto. Estos pacientes sanos tenían valor de coma de 0,10 positivo, esto en condiciones mesópicas, y con la lente de contacto lo que se hace es aumentar este coma vertical positivo. Por tanto, tenemos que este tipo de lentes de contacto hidrofílicas con prisma balastrado, que son muchas de las que están en el mercado, en pacientes sanos generan más aberración coma, más positiva el coma vertical, pero en el queratocono lo que hace es compensar parcialmente las aberraciones que tiene el propio paciente. Y en este caso se propone como una alternativa a aquellos pacientes que no quieren llevar lente de contacto rígida, bien sea corneal o escleral. Esto, a ver, yo entiendo que si no estáis familiarizados con los signos de las aberraciones, que esto sea un poquito espeso, pero yo creo que con la sesión 2, si queda bien claro y se estudia bien, no creo que sea muy difícil de entender. Hay que ir viéndolo despacio, ¿vale?
como tenéis la presentación disponible, vosotros tomaros todo el tiempo que queráis. Yo todavía sigo estudiando y sigo aprendiendo cosas nuevas en relación a la aberrometría. Esto es otro estudio que tenemos ahora mismo en revisión en una revista científica que no se puede decir, en los que en pacientes con queratocono ya no adaptamos lentes de contacto blandas, sino lentes de contacto rígidas corneales con una potencia prismática de base inferior. Esto fue un estudio que hicimos en el cual cogimos 17 pacientes con queratocono y medimos las aberraciones sin lente de contacto, con una lente de contacto rígida corneal estándar, con un diseño específico para queratocono, y la misma lente rígida por otro lado, pero con una potencia prismática de 1,6 dioptrías prismáticas. Y lo que vemos aquí, Z7 serían los valores de la aberración coma vertical, que sin ayuda veis que estos valores son negativos, como bien hemos repetido. Cuando se coloca la lente de contacto corneal, estos valores de coma vertical se reducen y se hacen positivos, asociados a lo que decíamos de la influencia que tiene la cara posterior. Y cuando adaptamos la lente de contacto prismática rígida, estos valores de aberración coma vertical positiva que tiene con la lente estándar se reducen. Es decir, que con el prisma estamos generando una aberración coma vertical negativa que corrige aún más las aberraciones de estos pacientes, que es un diseño específico de queratocono. Y estos diseños de lentes prismáticas tenemos posibilidades, ya están en el mercado, es decir, tú puedes pedirle a los fabricantes que sobre un diseño corneal te construya un prisma, ya que también se utilizan para estabilizar la posición de la lente. Si vemos los valores de las aberraciones de alto orden, del RMS de alto orden, vemos que estos son los valores del queratocono sin compensar con la lente de contacto rígida corneal estándar, y con la lente de contacto rígida prismática vemos cómo reducimos estas aberraciones debido al efecto que tiene el prisma. Vamos de nuevo a las lentes de contacto blandas. Esto es un estudio que hicieron Suzaki y colaboradores, que tengo entendido, o sea, esta patente la compró una empresa, no voy a decir cuál, pero no sé si están empezando a comercializarse en Asia, en Japón. Sé que están en ensayos clínicos aquí en Europa, no sé si realmente llegarán al mercado o no. Son lentes de contacto asimétricas para queratocono, que lo que hacen, como tenemos un queratocono que está protruido en la región inferior, esta lente lo que hace es inducir en la zona superior de la lente de contacto un espesor que es superior al de la zona inferior, es decir, hace como un molde del cono y con ello pretende compensar las aberraciones de alto orden. Repetimos, como la zona de arriba está menos protruida, la lente de contacto aumenta el espesor, y en la zona que está más protruida disminuye el espesor para obtener una superficie anterior refractiva que sea regular. Si vemos los resultados del estudio y miramos los valores de la aberración coma vertical, que es la principal que tienen estos pacientes con queratocono, vemos que sin lentes de contacto tenemos valores de menos 0,50, y con este tipo de lentes de contacto se llegan a valores de menos 0,36, que hay muy poco cambio, que incluso cuando se hace la estadística no llegan a ser estadísticamente significativos. Por tanto, realmente el efecto que podría tener este tipo de lente de contacto, la eficacia, está en entredicho. Y si miramos el RMS de alto orden, vemos que de 0,65 sin lente de contacto pasan a 0,56 con lente de contacto. Se reducen menos de un 20% las aberraciones. Por tanto, veremos a ver si llegan al mercado este tipo de lentes, y una vez que estén en el mercado si se consolidan, ya que bueno, la eficacia está todavía por probar. Son eficaces corrigiendo las aberraciones, pero pienso que existen otras alternativas mejores. Dejamos las lentes de contacto a un lado y nos vamos a los anillos intracorneales. Si recordáis, los anillos intracorneales se ponen en el estroma corneal de los pacientes con queratocono para regularizar la superficie refractiva y hacer que el paciente sea menos dependiente. Regularizando la superficie de la córnea, lo que hacemos es generar menos aberraciones de alto orden, teóricamente. Esto es un estudio de Vega Estrada y colaboradores, en el que ven los resultados, analizan los resultados a largo plazo, a 5 años, de pacientes implantados con anillos intracorneales, pacientes de queratocono,
y para ello tienen medidas antes de la cirugía, a los 6 meses de la cirugía y a los 5 años de la cirugía, tanto de aberraciones de alto orden como de la función visual, de las agudezas visuales y también resultados topográficos. Por resumir un poco, si nos fijamos en el RMS de alto orden, estas son aberraciones que cabe decir que están medidas sobre la cara anterior de la córnea, ¿ok? Por tanto, tenemos que en el preoperatorio los valores eran de 3,19. Tras 6 meses, estas aberraciones se reducen, aunque no son estadísticamente significativas respecto al pre, a 2,55. Y tras 5 años se mantienen ligeramente disminuidas, pero aún así la estadística nos dice que no hay diferencia respecto a los 6 años. Por tanto, se reducen las aberraciones, pero no mucho, tras el uso de anillos intracorneales. Recordemos que son las aberraciones de la cara anterior de la córnea. Y si miramos los resultados de la agudeza visual, lo que vemos es que en la agudeza visual sin compensación existe una mejora de la agudeza visual desde 0,22 en escala decimal hasta 0,35 y con compensación con gafas desde 0,53 antes de la operación hasta 0,68 después de la operación. Claro, hemos dicho que no había cambios aberrométricos, que no son estadísticamente significativos, pero sí vemos que realmente hay un aumento en la visión, una mejora en la agudeza visual. ¿Cómo justificamos el hecho de que no se produzcan cambios en la calidad óptica, pero sí mejore la agudeza visual? Bien, hay que ser un poco crítico a la hora de leer los artículos. Son artículos que se publican mucho solamente con la aberrometría de la cara anterior de la córnea. ¿Qué es lo que pasa? Que cojo los datos que tengo en mi topógrafo, los saco y saco un artículo. Pero realmente la aberrometría de la cara anterior no nos da mucha información sobre cómo puede ser la visión del paciente en términos de calidad óptica. Por tanto, lo que hay que hacer en estos casos a la hora de intentar justificar los resultados visuales a partir de los resultados de la calidad óptica es medir las aberraciones del ojo completo con un sensor de Harman-Schack, y qué mínimo que si se tiene posibilidad, y en consulta de oftalmología se tiene posibilidad, medir también las aberraciones tanto de la cara posterior como del total de la córnea, ya que si no, no tenemos más información más allá de la cara anterior de cómo puede estar afectando a la calidad óptica esta implantación de anillos intracorneales. Por eso a veces nos encontramos artículos que hay que interpretar de forma crítica y ver en qué fallan y cómo afrontar las conclusiones para no caer en lo fácil, solamente leer y sacar. O sea, muchas veces nos vamos al artículo, leemos las conclusiones y sacamos una verdad absoluta. Bueno, hay que leer y hay que ver cómo se ha hecho el estudio, el diseño y ser crítico con ello. Y eso al final es lo que quiero que hagáis cuando hagáis la actividad que os propongo. Pasamos a la ortoqueratología, ¿vale? Dejamos detrás al queratocono. Voy a beber un poquito de agua. Llevamos media hora ya. Yo creo que queda igual un poquito más de media hora. Tenemos el caso del tratamiento de ortoqueratología para la miopía. Todo el mundo sabéis que se consigue aplanar la zona central para corregir el error refractivo y que se engrosa la región de la medioperiferia. ¿Ok? Frente a esta situación, imaginaros un haz de rayos colimados que viene del infinito y paralelo al eje óptico. Tenemos que los rayos centrales, al atravesar la zona de tratamiento, pues corrigen el error refractivo y hace que los rayos converjan en la retina. Pero los rayos periféricos, al tener una región engrosada de mayor curvatura, van a tener mayor potencia que la zona central y por tanto van a converger por delante de estos rayos centrales. Ante esta situación decimos que tenemos una aberración esférica de signo positivo. ¿Ok? Viene generada por esa superficie oblata que genera el tratamiento de ortoqueratología para la miopía. En el caso del tratamiento hipermetrópico con ortoqueratología, al contrario, se aplana la región de la medioperiferia, se engrosa la región central y por tanto ese haz de rayos a nivel central focalizaría en la retina, de nuevo corrigiendo este error refractivo, pero los rayos periféricos focalizarían por detrás de la retina generando aberración esférica de signo negativo que viene dado por esta superficie prolata que es la cara anterior de la córnea. Bien, el tratamiento de ortoqueratología, como hemos visto, induce aberración esférica si está bien centrado.
Pero en este estudio de Chen y colaboradores lo que muestran es la correlación que existe entre el descentramiento y la aberración coma. Es decir, que si yo descentro el tratamiento de ortoqueratología queda descentrado respecto al centro pupilar, se van a generar aberración coma en la misma dirección que se produce el descentramiento. Y cuanto mayor es el descentramiento, mayor es la aberración coma que se induce. Y esta aberración coma genera mucha más sintomatología visual al paciente que la propia aberración esférica que induce el tratamiento. Por eso podemos tener pacientes que tengan más aberración coma que aberración esférica y que no toleren el tratamiento de ortoqueratología, pero simplemente porque queda descentrada la lente y no genera un moldeo centrado. Vemos aquí un caso clínico también que nos llegó a la clínica. Tenemos un mapa tangencial de la cara anterior tras una semana de tratamiento. Vemos este moldeo, tenemos el pre y aquí tenemos el mapa diferencial y vemos el efecto que ha hecho la ortoqueratología a lo largo de esta semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tratamiento queda descentrado hacia arriba y por eso los 3 milímetros centrales que coincidían en este paciente con la posición de la pupila, tenemos una zona muy marcada que tiene una potencia, un moldeo de menos 5 dioptrías y una región inferior que también ha sufrido un engrosamiento hasta las más 3,6 dioptrías. Es decir, hay diferencias casi de 10 dioptrías entre unas regiones, entre la región superior y la región inferior. Y esto nos va a generar una asimetría de revolución que va a generar este coma vertical del que hablamos. Este paciente con el tratamiento de ortoqueratología tras una semana reportaba mucha sintomatología visual y hubo que cambiarle la lente para que quedase bien centrada y volver a empezar con la adaptación. Cuando medimos las aberraciones de este paciente tras la semana, lo que vimos es que estos son los valores del coma a 4,1 milímetros de pupila y a 5,3 milímetros de pupila. Si veis, la aberración coma es mayor que la aberración esférica y lo que buscamos inducir en el tratamiento de ortoqueratología es aberración esférica únicamente. Por tanto, si aparece aberración coma y tiene más magnitud que la aberración esférica, vamos a sospecharlo. Aún así, el límite siempre nos lo va a marcar el propio paciente. Ya hay pacientes que se adaptan muy bien a ciertos niveles de aberración y otros pacientes que no se adaptan bien y que demandan un cambio de lente. Vamos a ver ahora qué efecto tiene la ortoqueratología sobre la respuesta acomodativa y diréis que qué relación tiene la acomodación con las aberraciones. Pues mucha, ya que el proceso acomodativo del cristalino lo que genera es un aumento en la aberración esférica negativa. En este caso sería la aberración interna del ojo, que se corresponde con el cristalino. Sabemos, esto es un estudio publicado por Laura Batres, también de nuestro grupo de investigación, en el que se reportan resultados de ortoqueratología para la miopía durante 3 meses, a nivel aberrométrico y a nivel acomodativo. Lo que vemos es que las aberraciones, cuando empieza el tratamiento de ortoqueratología, antes de empezar el tratamiento de ortoqueratología, están en este nivel. Y cuando pasa la primera noche y ya la semana, se estabiliza el nivel de aberración esférica positiva que tiene la cara anterior de la córnea. No, en este caso, perdón, sería la córnea completa. La córnea completa tiene un valor de aberración esférica positiva. Sin embargo, cuando medimos las mismas aberraciones con un sensor de Harman-Schall, las aberraciones totales del ojo, vemos que también existe una aberración esférica que se estabiliza a la semana, pero que tiene menor magnitud que la aberración corneal. Por tanto, esa diferencia lo que nos está indicando es que dentro del ojo se está produciendo un cambio que es la aberración del cristalino, que ya de por sí el cristalino tiene aberración esférica negativa, pero con el tratamiento de ortoqueratología a la semana ya empieza a hacerse incluso más negativa. Lo que nos indica es que el cristalino se está engrosando y si se engrosa este cambio en la aberración esférica va asociado a un aumento en la respuesta acomodativa. Cuando se mide la respuesta acomodativa, cuando se mide el lag acomodativo, también en estos mismos pacientes se ve cómo a lo largo del tiempo con el tratamiento de ortoqueratología el lag acomodativo que tenían los pacientes en un principio llega a disminuirse, incluso en algunos pacientes llega a producirse un exceso acomodativo que concuerda con los cambios a nivel de aberrometría interna
que se genera con el tratamiento de ortoqueratología. En resumen, el tratamiento de ortoqueratología lo que produce es una aberración esférica positiva y el cristalino como contrapartida lo que hace es engrosarse para compensar parcialmente esa aberración corneal y genera una aberración esférica negativa, el cristalino, que se traduce en una reducción del lag acomodativo o un aumento del exceso acomodativo. Por último, las lentes de contacto multifocales. No voy a entrar mucho en detalles, sé que tenéis una parte de un módulo que se centra en ellas. Sabéis que existen diseños concéntricos, que existen diseños que son asféricos. Diseños concéntricos tenemos tanto de centro lejos como de centro cerca, pero los diseños, no sé si habrán explicado esto o no, los diseños de centro lejos, que son los que tienen en la región central la potencia de lejos y en la región periférica la potencia, la adición. Perdón, voy a apagar un momentito la alarma. Y hasta casi muy oportuna. Como decíamos, la región central la tienen para la potencia de lejos y la región periférica la tienen para la adición. Por tanto, la región periférica tiene mayor potencia que la región central y lo que se genera es una aberración esférica de signo positivo. Y por el contrario, los diseños que tienen centro cerca en su zona central tienen la adición, en la región periférica tienen la potencia para lejos y lo que están generando es una aberración esférica de signo negativo. En el caso de las lentes esféricas, que yo sepa, por lo menos hasta 2018, 2019, en el mercado solamente había diseños de centro cerca, es decir, que la potencia de la lente desde el centro de la lente hacia afuera lo que hace es disminuir progresivamente, de ahí que sea un diseño asférico. Y este tipo de diseños lo que generan es una aberración esférica de signo negativo. Ahora mismo en el mercado han aparecido otro tipo de diseños, que son los diseños de profundidad de foco extendida, los diseños EDOF, que imagino que también os lo habrán explicado, que son diseños que no dependen del tamaño pupilar, es decir, que para un tamaño pupilar de 3 milímetros o de 6 milímetros, la magnitud de la aberración esférica es siempre la misma. Esto hace que, por lo menos desde un punto de vista teórico, la calidad óptica o la calidad visual no debería de depender de las condiciones de iluminación, ya que la aberración esférica, tanto en condiciones fotópicas como en condiciones mesópicas, es siempre la misma y la calidad de visión a diferentes distancias se mantendría constante. Sin embargo, en la literatura científica no hay estudios, de momento, veremos en los próximos años si aparecen, que demuestren la eficacia de estas lentes EDOF en comparación con otros modelos del mercado. Por tanto, no sabemos si estos diseños nuevos van a suponer una ventaja o no respecto a los que ya había. Y ya por último, para acabar con esta sección, os muestro un estudio también que llevamos a cabo hace 2 años y que también está en revisión en una revista científica. Esperemos que dentro de poco esté disponible, en el que evaluábamos 2 lentes de una adición alta, una lente de adición 3 dioptrías y una lente de adición de 6 dioptrías. Se las poníamos a pacientes sanos y medíamos las aberraciones. Y lo que vimos es que con este tipo de adiciones tan grandes como el hecho de inducir aberración esférica, que es lo que al final queremos con una lente multifocal, era tan grande. Al ser tan grande la aberración que inducimos, cualquier movimiento o cualquier descentramiento de la lente no va a generar solamente aberración esférica, sino que va a generar aberración coma. Y como vimos aquí en estas adiciones altas, el coma vertical que se indujo fue el doble que la aberración esférica, tanto en la adición de +3 como en la adición de +6. Esto lo que nos viene a decir es que las lentes que tienen adiciones altas, evidentemente 3 y 6 son bastante grandes, pero si trabajáis con una adición de 2,25 va a ser mucho más susceptible a que genere aberración coma indeseada que si trabajamos con adiciones más bajas. Por tanto, lo que nos viene a decir esto es que ante un paciente que busca utilizar este tipo de lentes de contacto, siempre tengamos tendencia a elegir la adición más pequeña, ya que si la lente se mueve va a ser menos susceptible de generar aberración coma indeseada que empeore la calidad óptica e incluso genere sintomatología visual que haga que el paciente no tolere la lente de contacto. Y aquí una pequeña
una pequeña reflexión para acabar con esta sección, que es que digo que no banalicemos la adaptación de las lentes de contacto multifocales por ser hidrofílicas. Es decir, tenemos que elegir el diseño de las lentes de contacto en función de las necesidades del paciente, el diámetro de pupila y la aberrometría si tenemos posibilidad de medirla. Recomiendo, si tenemos posibilidad, hacer una adaptación cerrada para evitar mucho movimiento de la lente de contacto y que ello genere aberraciones de alto orden indeseadas, y que la refracción siempre se haga mediante curvas de desenfoque. Es decir, no se puede adaptar una lente de contacto multifocal bien si no se hace una curva de desenfoque. Vamos a pasar ahora a la cirugía refractiva. No voy a entrar mucho en detalle, ya que los patrones de cirugía refractiva son los mismos que tienen las lentes de contacto. Ya veréis a lo que me refiero. En el caso de la cirugía refractiva corneal para la miopía, un procedimiento LASIK o PRK o RELEX Smile, en estos últimos años lo que está generando al final es una superficie anterior de la córnea oblata. Es decir, existe un aplanamiento central para compensar el error refractivo, y en la región periférica tenemos una zona que tiene mayor curvatura, mayor potencia. Esto, si lo veis, es una cirugía corneal refractiva para miopía, pero es que también es ortoqueratología, ¿vale? Por tanto, el tipo de aberración que va a inducir la cirugía refractiva va a ser del mismo signo que se induzca con la ortoqueratología. ¿Qué es lo que pasa? Que en procedimientos LASIK, si veis aquí este estudio, el RMS de alto orden, es muy sensible a los cambios en la pupila, ya que en el LASIK se genera el flap. Entonces, para 3 milímetros podemos tener valores de 0,07 micras, para 5, 0,39, pero para 7 milímetros ya tenemos aberraciones de 1,83 que son altísimas, debido a que ya la pupila englobaría al flap corneal. Lo que digo aquí, que esto es muy interesante, ha implicado una mejora en los resultados refractivos bastante importante, y sobre todo en la calidad óptica de estos pacientes, que es que en los últimos años, ya en la última década, se han incorporado sensores de Harman-Schack al láser excimer del paciente, y podemos medir la aberrometría en tiempo real durante la cirugía. Esto ha permitido que, si podemos medir la aberrometría al mismo tiempo que la medimos, podamos corregir no solamente las aberraciones de bajo orden, miopía, hipermetropía y astigmatismo durante la cirugía, sino que también podamos actuar sobre las aberraciones de alto orden con el tipo de procedimiento que se dice guiado por frente de onda. Y luego también esta tecnología, la incorporación de un sensor de Harman-Schack, se ha utilizado para corregir exclusivamente la aberración esférica a través del procedimiento de LASIK asférico. Esto es un estudio de Goyali y colaboradores, que lo que hicieron fue, en un grupo de pacientes, operar con un procedimiento guiado por frente de onda para corregir todas las aberraciones de alto orden, y otro procedimiento de LASIK asférico en el que solamente se corregía la refracción esférica. Y lo que vieron es que en pacientes con para miopía, en pacientes antes de la cirugía guiados por frente de onda, tenían estas aberraciones, y tras el procedimiento de LASIK guiado por frente de onda tuvieron estos niveles de aberración. Pero en el procedimiento con LASIK asférico, solamente para corregir la aberración esférica, lo que se observó fue que los niveles después de la cirugía fueron menores a los niveles del procedimiento guiado por frente de onda. Por tanto, lo que nos viene a decir este estudio es que parece ser que los procedimientos de LASIK asférico son más eficaces a la hora de mejorar la calidad óptica de los pacientes que los guiados por frente de onda. Yo solamente he estado en dos quirófanos viendo cirugía, y yo sé que en los dos de ellos se utilizaba este procedimiento de forma estándar. No sé realmente la vigencia que tendrá en el resto de la práctica clínica. Y luego esto es un estudio para hipermetropía, en el que también se pone de manifiesto lo mismo. En el caso de la cirugía refractiva corneal, exactamente se genera lo mismo que para la ortoqueratología para hipermetropía. Se genera un perfil corneal prolato, tiene más potencia la región central para corregir así el defecto refractivo hipermetrópico, y por tanto la aberración esférica que se genera es de signo negativo. Como decimos aquí, vemos los resultados a 6 meses en este estudio de Amigó y colaboradores, comparando el procedimiento guiado por frente de onda y el procedimiento asférico. El procedimiento guiado por frente de onda lo que genera son aberraciones de alto orden, aberración esférica que tiene un valor de menos 0,39, es decir, está generando aberración esférica de signo negativo, como acabamos de decir, y una aberración coma de 0,64.
pero el procedimiento del lásica esférico, esta aberración esférica la reduce casi a cero. Es decir, tenemos casi 10 veces menos aberración esférica con el procedimiento guiado por esfericidad que guiado por el frente de onda completo. Y en cuanto a nivel de coma, más o menos los valores son parecidos, 0,59 y 0,64. Por tanto, este procedimiento esférico, de nuevo en hipermetropía, parece ser más eficaz a la hora de mejorar la calidad óptica de los pacientes operados con cirugía refractiva corneal. En el caso de la cirugía refractiva lenticular, sabemos que se utiliza para implantación monofocal o implantación multifocal en el caso de pacientes prépitas si los patrones que se generan de aberración son igual también que las lentes de contacto multifocales. ¿Qué es lo que ocurre? Que este campo está en continuo desarrollo. Es un campo que tiene una gran actividad económica, en el que la industria tiene mucho dinero y también invierte mucho dinero en investigación, y esto hace que cada pocos años aparezcan nuevos diseños de lentes de contacto, de lentes intraoculares a las cuales cada uno, si trabaja en clínica, tiene que familiarizarse, saber con qué diseño trabaja, si tiene un diseño centro lejos, centro cerca, la trifocalidad que tiene, diseños difractivos, y saber qué tipo de aberración induce cada tipo de lente de contacto, de lente intraocular, perdón. Como digo aquí, existen diseños de lentes intraoculares multifocales similares a las lentes de contacto, pero los diseños concéntricos trifocales, que por ejemplo en lentes de contacto no existen, difractivos que tampoco, y EDOF, son los que están copando el mercado hoy en día. Los EDOF son los que tienen la profundidad de foco de rango extendido. Lo que sí se ha visto en estudios recientes es que los diseños EDOF no parecen que supongan una mejora respecto a los diseños trifocales o diseños difractivos. Por tanto, si en la cirugía lenticular no han supuesto una mejora, veremos si en las lentes de contacto suponen o no una mejora respecto a los diseños que ya hay. Y lo que digo aquí, la ventaja que tienen las lentes intraoculares, que es que, a diferencia de las lentes de contacto, la posición es estática, es decir, implanto la lente, ya es muy difícil que la lente se desplace. Evidentemente no depende del parpadeo ni del movimiento del ojo, la lente se mantiene quieta, y si acaso, si hacemos una implantación en cámara posterior, puede ser que la posición efectiva cambie o que el bolt respecto a la cara anterior del cristalino vaya cambiando, y que eso pueda afectar relativamente a la aberrometría, pero evidentemente no es una lente de contacto multifocal que cada vez que parpadea tiene movimiento. Por tanto, nos va a generar una visión mucho más estable que la lente de contacto multifocal. Ya por último pasamos al ojo seco y otras condiciones que son la catarata, y voy a poner un caso de pinguécula. El ojo seco, si recordáis, es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular que va acompañada de daño, de inflamación, de inestabilidad de la película lagrimal. Luego también hay un proceso neuropático, y lo que se traduce en una pérdida de homeostasis de la superficie ocular. ¿Qué es lo que ocurre desde un punto de vista óptico? Que esta inestabilidad de la película lagrimal va a generar que la superficie refractiva anterior del ojo, que al final no viene determinada por la cara anterior de la córnea, sino que viene determinada también por la regularidad que tenga la película lagrimal. Por tanto, frente a una irregularidad de la película lagrimal, también se va a generar una superficie anterior refractiva irregular que va a generar aberraciones de alto orden. En este estudio de Montemico y colaboradores, fue en 2004, hace ya tiempo, se demostró que los pacientes con ojos secos tienen una magnitud de 2,5 veces más aberraciones en términos de aberración como aberración esférica y RMS de alto orden que sujetos sanos que no tienen ojo seco. Y esto es lo que genera la inestabilidad de visión que reportan muchos pacientes con ojo seco, o pacientes que tienen mala calidad de la película lagrimal, bien sea porque tienen un proceso preclínico de ojo seco o sean usuarios de lentes de contacto. En la misma población, también hay otro estudio de Montemico y colaboradores de 2005, un año después, sobre la misma población de pacientes con ojo seco y pacientes sanos. Lo que vieron es que lo que hicieron fue medir la aberrometría corneal anterior dinámica, es decir, a lo largo del tiempo tomaron medidas de esta aberrometría corneal anterior, y se observa que los pacientes con ojo seco
desde el parpadeo hasta aproximadamente 2-4 segundos, que es cuando se rompe su película lagrimal, mantienen relativamente una buena calidad óptica, pero cuando se empieza a evaporar la película lagrimal, ¡pum!, vemos aquí como el RMS de alto orden se dispara. Y en pacientes sanos, sin embargo, esta calidad óptica vemos que va mejorando, incluso hasta 6 segundos después del parpadeo, que es cuando la película lagrimal está completamente regularizada, y en el momento en el que se rompe esta película lagrimal, ¡pum!, se disparan los niveles de aberración, se produce una pérdida de calidad óptica con la ruptura de la lágrima, pero aún así tienen menos aberraciones que los pacientes con ojo seco. ¿Ok? Y esto es exactamente las mismas medidas, pero no solamente del RMS de alto orden, sino de la aberración esférica y de la aberración coma, que sucede exactamente lo mismo. Este otro estudio que midieron exactamente lo mismo, hicieron unas medidas de la aberración en pacientes con ojo seco y en pacientes sanos a lo largo del tiempo, y representaron la PSF, que sería la calidad, esta imagen retiniana que tienen los pacientes. Justo después del parpadeo vemos que relativamente se mantiene la calidad visual en ambos grupos, tanto en el grupo sano como en el grupo con ojo seco. 2 segundos después, bueno, se ve que hay un poquito más de pérdida en el grupo con ojo seco, pero se mantiene con una buena calidad óptica. Pero ya a los 4 segundos, cuando se rompe la película lagrimal, vemos que empiezan ya a aparecer aberraciones de alto orden que se van haciendo cada vez más patentes a medida que pasa el tiempo, desde que la película lagrimal se rompe. Lo que quería deciros con esta diapositiva es que muchas veces no tenemos cuidado a la hora de tomar las medidas instrumentales, por ejemplo una topografía, y no tenemos en cuenta el parpadeo del paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tomamos la medida justo en el momento en que el paciente parpadea, la película lagrimal todavía no se va a distribuir, va a tardar, si es un paciente sano, en torno a 4 o 5 segundos en distribuirse completamente por la superficie ocular. Y si tardamos mucho tiempo desde que el paciente parpadea hasta que tomamos la medida, puede ser que la película lagrimal se rompa, y si se rompe estamos haciendo una medida sobre una superficie que es irregular, que realmente nos va a enmascarar como sería en el caso de la topografía la forma de la cara anterior de la córnea, porque estaríamos haciendo una medida sobre la cara anterior sobre la película lagrimal, perdón. Por tanto, a la hora de hacer medidas instrumentales, recordar al paciente que parpadee con normalidad, y si no lo hace, indicarlo que lo haga durante la medida, y hacer nosotros la medida en el momento oportuno, ni en el momento justo en el que parpadea, ni tampoco mucho más tarde cuando la película lagrimal se rompe. Y digo aquí, prestar especial atención en pacientes geriátricos que tienen ojo seco, bien tienen sintomatología de ojo seco, o pacientes con factores de riesgo de tenerlo, ya que pueden tener la película lagrimal comprometida, y que las medidas de topografía, aberrometría, biometría, cualquier tipo de medida instrumental se vea afectada y realmente no esté dando valores anormales, lejos de la realidad. Esto lo pongo como algo anecdótico, un estudio de Rocha y colaboradores en el que midieron la aberrometría de diferentes tipos de catarata, y los que vieron es que la catarata cortical parece ser el tipo de catarata que genera mayor aberración coma, aunque la catarata nuclear y la catarata subcapsular también generan niveles de coma, pero no tan altos como la catarata cortical. Y en el caso de la catarata nuclear sería la que genera mayor aberración esférica, ya que afecta a la zona central. Lo pongo de forma anecdótica. Que tenía la garganta seca. Digo que lo pongo de forma anecdótica porque realmente no tiene mucha utilidad clínica. Tenemos un paciente con catarata que tiene opacificación y tiene scattering, que son los principales factores que limitan la visión. Por tanto, a nivel aberrométrico poco vamos a poder ayudar al paciente para que vea bien. Pero bueno, se hizo el estudio simplemente por conocer qué es lo que ocurre desde un punto de vista aberrométrico con estos pacientes con ojo seco. Y ya por último, para que veáis que no todo es coma y aberración esférica, os pongo este caso de una pinguécula que ya entra dentro de la pupila, como estáis viendo
Aquí, por tanto, lo que está generando una superficie refractiva irregular. Pero si medimos las aberraciones de este paciente, lo que vemos es que la aberración predominante tiene aberración coma, 1,2 micras, pero tiene sobre todo aberración trefoil, que es 2,1 micras. ¿Vale? Por tanto, en estos casos que tenemos ya una superficie más irregular, no solamente el coma y la aberración esférica se van a hacer patentes, sino otro tipo de aberraciones pueden tener niveles incluso más elevados. Estos son los valores de normalidad para un paciente sano de la edad de este sujeto de 42 años. ¿Vale? Es decir, vemos como los niveles que cabrían esperar desde 0,35 y una pingécula nos está generando valores de trefoil de 2,15 micras. Y con esto ya acabamos. Os voy a dejar aquí, son 3 artículos de revisión. El primero de ellos sobre aplicaciones clínicas muy generales de la aberrometría. El segundo es de Ginabay, que me gusta mucho porque habla de los diferentes métodos para corregir aberraciones de alto orden con lentes de contacto en pacientes con queratocono, y es un tema que por lo menos desde el punto de vista de la investigación yo he tratado mucho y a mí me resulta muy interesante. El artículo está muy bien escrito y se aprende mucho. Y luego esta revisión de Melo, que habla también sobre aplicaciones de frente de onda en términos generales. Y ya está. Yo entiendo que este tema, sobre todo, y el tema anterior, son temas muy, muy densos, sobre todo si uno no está familiarizado con la aberrometría. Tenéis, como digo, las presentaciones a disposición para consultarlas cuando queráis. Tendremos la tutoría y luego también os dejo el correo electrónico por si tenéis cualquier consulta. Pero al final, si uno empieza de cero en la aberrometría y quiere estar al día, hay que ponerse a estudiar por lo menos un poquito para tener las bases claras. Yo he dado ciertas pinceladas que hay que interiorizar y hay que trabajar para realmente tenerla dentro de la cabeza y saber de qué hablamos cuando hablamos de aberrometría. Así que nada, ya está, no tenemos más sesiones. Hacer la actividad propuesta, que es buscar un artículo científico tal y como os he enseñado yo aquí. Un artículo, no elijáis evidentemente los mismos que yo ya he enseñado aquí, cualquier otro artículo, y simplemente para que hagáis un comentario en relación al artículo y ver que lo habéis leído y que lo habéis entendido. Y ya está. Si tenéis, como digo, cualquier consulta, al correo. Así que nada, sed felices. Chao.